Los nervios en los mercados siembran dudas sobre el ritmo y la firmeza con la que el Banco Central Europeo va a aplicar su anunciada senda de subidas de tipos en este mes y en mayo. Hay gente que piensa que el Banco Central Europeo puede moderar sus subidas por estas tensiones que puedan llevar, a lo mejor no en esta primera reunión, pero sí en la segunda, a moderar la tendencia de esas subidas. Pero yo creo que el Banco Central Europeo, cuando todo esto se calme, se acercarán los tipos al 4. Y eso porque, recuerdan los analistas, el Banco Central está a mitad de trabajo, que es reducir la inflación al entorno del 2%, todavía muy lejano. Aún así, estas dudas han bastado para que el Euribor, que rige las hipotecas variables en España, haga un alto en su escalada. En 3 días ha bajado casi medio punto. De rozar el 4% el jueves pasado, ha caído al 3,5% este martes. Está descontando el nivel donde el BCE puede terminar sus subidas. Hace un tiempo era el 3,5%, por eso estaba situado hoy. Cuando hemos tenido un poco más consenso de que sería el 4%, pues se acercó al 4% y ahora con todas estas turbulencias pues ha vuelto a bajar hacia niveles de 3,5%. De momento el índice hipotecario hoy vuelve a repuntar ligeramente. Su tendencia definitiva dependerá del mensaje mañana del Banco Central. Más ingresos, más protección, más certezas. Así resumen los sindicatos este acuerdo para la reforma de las pensiones. Los jóvenes con este acuerdo saben que tienen garantizado su futuro desde el punto de vista de las pensiones. Porque introducimos estructuralmente ingresos que garantizan la viabilidad futura de un sistema de pensiones suficiente. Y esto es revolucionario. Lamentan la ausencia de los empresarios, que lo rechazan porque supone un aumento de los costes laborales. La COE pide respeto a su decisión. Pues no es no, y lo estoy razonando. Es decir, puede gustar o no puede gustar, pero que nadie dude de la lealtad de los empresarios, empresarias y autónomos de este país. El ministro Escrivá critica la demagogia que se está haciendo sobre los efectos de la reforma en el empleo. Lo hacemos de una forma gradual, prudente, comedida, que en ningún caso pone en peligro el tejido productivo y la competitividad de las empresas españolas. La reforma aumenta las cotizaciones máximas, el mecanismo de equidad intergeneracional y crea una cuota de solidaridad para los salarios más altos. Sube las pensiones mínimas y mejora la cobertura por los periodos que no se han cotizado. Y para calcular la cuantía de la pensión se da a elegir entre los últimos 25 años de cotización o 29, eliminando los dos peores. Es una reforma que se desplegará en los próximos 20 años y que completa los cambios en pensiones. El Gobierno no desvela quién intervendrá en el Congreso. Permítanme que no les adelante cómo la vamos a plantear. Y Podemos hace una propuesta, que intervengan todas las mujeres ministras en una moción que califica de fake. Creo que frente a esa búsqueda de protagonismo por parte de la ultraderecha, lo mejor sería que las mujeres desde el Congreso defendamos esos avances y les plantemos cara. Fuentes socialistas del Gobierno dicen que se está consensuando el formato con sus socios, pero descartan que vaya a ser una sucesión de intervenciones de ministras. A quien corresponde es al presidente del Gobierno y a partir de ahí cualquier miembro del Gobierno puede intervenir en cualquier momento. Esquerra, que en un primer momento propuso sin éxito que ningún grupo interviniera, está ultimando su estrategia, aunque probablemente no utilizará todo el tiempo que les corresponde. Escucharemos al señor Tamames, contrarrestaremos también con el PSOE, que al final conviene recordar que es una moción de censura contra el Gobierno. El Gobierno tampoco puede salir de rositas. El PP cree que será una victoria para Sánchez y vuelve a justificar su abstención. No tiene ningún fundamento, no tiene ninguna viabilidad y van a ser los españoles los que en este mismo año 2023, a través de las urnas, vayan a hacerle una moción de censura a Pedro Sánchez. Y Vox vuelve a reconocer que tienen diferencias con su propio candidato. Yo no sé si hemos explicado suficiente todavía que el señor Tamames no es de Vox. Y por eso no comparten cosas como lo que ayer dijo Tamames, que le tenía cierta estima a Pedro Sánchez. Estados Unidos descarta que haya sido un accidente. Dicen que los cazas rusos siguieron a su dron durante media hora y vertieron combustible sobre él con maniobras imprudentes hasta que uno chocó con la hélice del dron y los operadores tuvieron que dejarlo caer al mar. En la Casa Blanca dicen que la conducta de Rusia es irresponsable y peligrosa y que ha habido más incidentes, pero ninguno había llegado tan lejos. Es la primera colisión entre las dos potencias de la que tenemos conocimiento desde que empezó la guerra. Aquí han convocado al embajador ruso y le han trasladado su queja. Dicen que el dron sobrevolaba el Mar Negro en el espacio aéreo internacional, desarmado en una misión de reconocimiento y que seguirán operando en esta zona.
La versión del gobierno ruso es muy diferente. Dicen que el dron estadounidense estaba volando en la zona de la península de Crimea en dirección a Rusia y con los localizadores apagados. Aseguran que sus cazas se acercaron al aparato para identificarlo, pero que en ningún momento entraron en contacto con él. Según el relato de Moscú, el dron empezó a hacer maniobras bruscas, inició un vuelo errático, perdió altitud y acabó estrellándose en el mar. Asegura Rusia que este incidente es una provocación de Estados Unidos y que las relaciones entre ambos países están ahora mismo en un estado lamentable. ¿Quién es Vladimir Putin? Hoy es difícil encontrar a una persona que no conteste rápidamente, pero hace 23 años, cuando se convirtió en presidente de Rusia, era una incógnita. Nadie en ese momento pudimos prever lo que iba a ser Putin. La periodista era la corresponsal de televisión española en Rusia cuando Putin tomó el relevo de Yeltsin e inauguró una nueva época para Rusia casi una década después de la disolución de la URSS. Vladimir Putin se ha permitido en esta campaña despreciar y renunciar a los anuncios electorales. Y ahora, con la perspectiva del tiempo y desde su propia experiencia, analiza por qué los rusos dieron la bienvenida a este desconocido. Él llega con un discurso de orden, de autoridad y de reivindicar la potencia rusa y el nacionalismo. Y eso vemos a la larga, junto con la subida del precio del petróleo, que ha sido una fórmula de éxito para él. Y que nos lleva hasta la Rusia de hoy y a nuevas incógnitas, la mayoría en torno a la invasión de Ucrania. Cada vez que he tenido ocasión de preguntar a analistas rusos si es posible una solución negociada con Putin, la respuesta que me dan los rusos es unánime. Con Putin, no. Hay otras preguntas como hasta cuándo estará Putin en el poder o si cuando ya no sea presidente habrá un cambio de rumbo en la política rusa. Esas otras no tienen respuesta todavía. 280 manifestaciones convocadas en toda Francia. En esta de París, de nuevo, decenas de miles de personas vuelven a salir a la calle. Es la 8ª jornada de movilización en un mes y medio y, según una encuesta reciente, 7 de cada 10 franceses rechazan esta reforma de las pensiones. Los representantes de los 8 sindicatos han anunciado que mañana se concentrarán en las puertas de la Asamblea Nacional, donde se votará la reforma si hoy de la comisión mixta sale un texto consensuado. Y mientras en la calle se nota los efectos de que algunos sectores llevan una semana en huelga. Ni siquiera el Palacio Presidencial del Elíseo se libra de tener basura amontonada en una de sus puertas. 8 días llevan en huelga los operarios y 7.000 toneladas de desechos se acumulan ya en muchas calles de París, en las que también se hace evidente el mal olor a pesar del frío y más presencia de ratas. Es el mejor medio de presión, seguro que tiene consecuencias insalubres, pero también creo que las ratas en París son parte de los monumentos nacionales. Los perros están contentos, paran cada 10 metros, esto es inaceptable, dice esta mujer, ante esta huelga que puede durar hasta el lunes. Los montones de basuras y los cortes puntuales de electricidad en algunas ciudades francesas son los efectos más visibles de una semana de paros. La situación de los trabajadores no es buena, hay que hacer algo, ¿no? La reforma de las pensiones es para Macron y su gobierno una prueba de fuego cuando entra en su recta final del trámite parlamentario y ante la duda de si finalmente reunirá los votos suficientes con la derecha para que salga aprobada en los próximos días. Sobre la mesa, la posibilidad de que el gobierno la apruebe por decreto, pero esto crisparía más el ambiente social y político y la confianza que los franceses tienen en Macron. La popularidad del presidente de la República ha caído 5 puntos en el último mes y se sitúa en el nivel más bajo desde su reelección el pasado año, según el barómetro del Instituto Kantar, que ha realizado una encuesta publicada por el diario El Figaro. Estamos en la carretera de Chasiv Yar y Bakhmut. Esta es la única línea de comunicación que queda para hacer llegar suministros a las defensas ucranianas. En Bakhmut se está combatiendo intensamente en todo este sector. El gobierno ucraniano y el alto mando militar han decidido mantener la resistencia. Consideran que es estratégica, que Bakhmut permite mantener toda la línea defensiva en el Donbass. Los combates son muy intensos, tanto en el centro de la ciudad como en el sector noroeste, en la zona industrial. Las fuerzas rusas han logrado nuevos avances en las últimas horas, pero aún así los ucranianos todavía resisten en una batalla que no da tregua.